Código, Venganza, cuyo título original es Mutiny, es una película de acción y suspenso dirigida por Jean-François Richet y protagonizada por Jason Statham. La cinta presenta una historia diseñada alrededor de uno de los conceptos más clásicos del cine de acción. Un hombre aparentemente atrapado, acusado injustamente de un crimen que no cometió, obligado a luchar contra enemigos cada vez más numerosos, mientras intenta descubrir quién está detrás de la conspiración. En este caso, el protagonista es Cole Reed, un antiguo miembro de las Fuerzas Especiales y exagente de policía de Nueva York que trabaja como especialista de seguridad privada. Su vida cambia radicalmente cuando presencia el asesinato de su jefe, un poderoso multimillonario, y termina siendo incriminado por el crimen. Desde ese momento, Reed debe huir, investigar y enfrentarse a una conspiración internacional que es mucho más grande de lo que inicialmente imaginaba. La película tiene una duración aproximada de 95 minutos y cuenta además con Annabelle Wallis, Adrian Lester, Arnas Fedaravichus y Roland Moller en papeles importantes. Lo primero que hay que destacar de Código Venganza es que la película sabe exactamente qué clase de experiencia quiere ofrecer. No pretende reinventar el género de acción, ni construir una compleja obra de espionaje al estilo de las grandes franquicias contemporáneas. Su objetivo es mucho más directo: colocar a Jason Statham en una situación peligrosa, darle un objetivo claro y mantenerlo en movimiento prácticamente durante toda la película. Esta decisión puede considerarse una virtud o una limitación dependiendo de lo que espere el espectador. Para quienes buscan una película de acción rápida, sencilla y protagonizada por una estrella que conoce perfectamente este tipo de personaje, Código Venganza cumple con bastante eficacia. Para quienes esperan una historia llena de giros imprevisibles, personajes profundamente desarrollados y una mitología elaborada, puede resultar demasiado convencional. Varias críticas han señalado precisamente que la historia es previsible y formulaica, aunque también han reconocido su ritmo y sus buenas escenas de acción. La película comienza presentándonos a Cole Reed como un profesional de la seguridad extremadamente competente. Reed no es un héroe que busca aventuras, es un hombre que ha construido su vida alrededor de la disciplina, la observación y la protección de otras personas. Trabaja para un multimillonario industrial llamado Tibu. Y, con el paso del tiempo, la relación profesional entre ambos se ha transformado en algo parecido a una relación familiar. Reed no ve simplemente a Tibu como un cliente, existe una lealtad mucho más profunda entre ambos. Esta relación resulta fundamental para entender la reacción del protagonista cuando ocurre el asesinato. La muerte de Tibu no representa solamente la pérdida de un empleador, sino la pérdida de una persona a la que Reed consideraba parte de su familia. Algunas reseñas han destacado precisamente esta dimensión de la relación entre ambos. La tragedia sucede de manera repentina y coloca a Reed en una posición imposible. El hombre que estaba encargado de proteger al multimillonario termina siendo señalado como responsable de su muerte. Este es el mecanismo narrativo que pone en marcha toda la historia. Reed pasa de ser un profesional respetado a convertirse en un fugitivo. La policía y otras fuerzas internacionales comienzan a buscarlo, mientras él intenta comprender quién organizó el asesinato y por qué alguien necesitaba convertirlo en el culpable perfecto. La situación es especialmente interesante, porque Reed no solamente debe demostrar su inocencia, también tiene que descubrir la verdad, mientras los verdaderos responsables intentan eliminarlo. Este tipo de estructura es muy habitual en el cine de acción. Un protagonista, acusado injustamente, tiene que escapar de las autoridades mientras descubre una conspiración. Sin embargo, la película utiliza el carácter de Jason Statham para hacer que el concepto funcione. Statham interpreta a Reed como un hombre extremadamente reservado, serio y eficiente. No habla demasiado. No necesita explicar constantemente lo que está pensando y tampoco tiene interés en negociar cuando la situación exige violencia. Su lenguaje principal es la acción. La interpretación encaja perfectamente con la imagen cinematográfica que Statham ha construido durante las últimas décadas. Cole Reed comparte características con muchos de sus personajes anteriores. Es físicamente formidable, conoce diferentes técnicas de combate, sabe manejar armas y posee una especie de código moral propio. Pero lo importante es que Statham no intenta convertir a Reed en un superhéroe. El personaje recibe golpes, se encuentra en situaciones peligrosas y tiene que utilizar el entorno para sobrevivir. La película funciona mejor cuando lo presenta como un profesional experimentado que utiliza su inteligencia y entrenamiento, en lugar de simplemente convertirlo en una máquina invencible. Uno de los elementos centrales del personaje es precisamente su código moral. Reed cree profundamente en la lealtad. Para él, proteger a alguien no es solamente una obligación contractual, es un compromiso personal. Cuando Tibu muere,
Reed siente que ha fracasado en aquello que definía su vida profesional. Pero al mismo tiempo, desarrolla una necesidad de descubrir la verdad. La venganza, por tanto, no nace únicamente del odio, nace de la lealtad. Reed quiere saber quién mató a la persona que protegía y por qué. Aquí aparece una de las ideas temáticas más interesantes de la película: la diferencia entre justicia y venganza. Reed comienza intentando limpiar su nombre, pero poco a poco su búsqueda se convierte también en una misión personal. Ya no quiere solamente demostrar que es inocente, quiere que quienes destruyeron su vida paguen por lo ocurrido. La película utiliza esa transformación para convertir el concepto de venganza en algo más complejo que una simple lista de enemigos que deben ser eliminados. La película también utiliza el concepto de conspiración internacional para ampliar el conflicto. Al principio, parece que estamos ante un asesinato relacionado con un poderoso empresario, pero conforme Reed investiga, descubre que existen intereses mucho mayores detrás del crimen. El dinero, las conexiones corporativas y las operaciones clandestinas comienzan a formar una red en la que no está claro quién controla realmente la situación. La sinopsis oficial describe precisamente una conspiración internacional que lleva a Reed desde entornos corporativos hasta una persecución en alta mar. Código: venganza cumple prácticamente todos esos requisitos. La película también desarrolla una idea sobre la lealtad que resulta coherente con su protagonista. Reed puede perder dinero, reputación y seguridad, pero no está dispuesto a abandonar la memoria de Tibu. Esa fidelidad es una de sus mejores cualidades. Al mismo tiempo, la película muestra el peligro de llevar esa lealtad hasta sus últimas consecuencias. La venganza puede comenzar como una búsqueda de justicia, pero puede convertirse rápidamente en obsesión. Reed tiene que decidir hasta dónde está dispuesto a llegar. La película no convierte esta cuestión en un debate filosófico demasiado profundo, pero la idea está presente. El tercer acto lleva a Reed hacia el enfrentamiento final con los responsables. En ese punto, la historia deja de ser una investigación y se transforma completamente en una misión de supervivencia. Las piezas principales de la conspiración comienzan a encajar y Reed, finalmente, puede enfrentarse directamente a quienes destruyeron su vida. La resolución sigue las convenciones del género. El protagonista debe enfrentarse a una serie de obstáculos antes de llegar al responsable principal. Cada enfrentamiento representa una etapa de su camino hacia la venganza. Las peleas son más intensas y las apuestas aumentan. Cuando finalmente llega el enfrentamiento definitivo, el conflicto deja de ser solamente profesional. Reed no está intentando proteger a un cliente, está intentando cerrar una herida personal. Y aquí la película recupera su tema central, el código moral. Reed no lucha únicamente porque pueda hacerlo, lucha porque cree que alguien debe responder por lo ocurrido. Su código le permite distinguir entre una persona que simplemente se interpone en su camino y alguien que realmente merece ser enfrentado. El final proporciona una sensación de cierre bastante tradicional. Reed consigue acercarse a la verdad, limpiar su nombre y enfrentarse a quienes estaban detrás de la conspiración. La película no intenta terminar con una gran revelación filosófica. Su objetivo es ofrecer satisfacción narrativa. Esto también explica por qué algunas críticas consideran que el filme es demasiado previsible. El espectador experimentado puede anticipar muchas de las etapas del viaje, pero la previsibilidad no elimina necesariamente el entretenimiento. Una película de acción puede ser satisfactoria incluso cuando sabemos aproximadamente hacia dónde se dirige. En definitiva, Código: venganza es una película diseñada para quienes disfrutan del Jason Statham más clásico. No intenta reinventar al actor ni el género. Presenta a un protagonista competente, serio y físicamente formidable que es acusado injustamente y obligado a enfrentarse a una conspiración internacional después del asesinato de un hombre al que consideraba familia. Sus mejores elementos son el ritmo, la presencia de Statham, las peleas, las persecuciones y el escenario marítimo. La dirección de Jean-François Richet consigue que la acción sea clara y suficientemente contundente, mientras que la duración de aproximadamente 95 minutos evita que la historia se vuelva innecesariamente larga. Sus principales debilidades son igualmente claras. La historia resulta bastante convencional. Algunos giros pueden anticiparse fácilmente, y los personajes secundarios no reciben el desarrollo suficiente para competir con Reed. Las críticas publicadas después del estreno coinciden en buena medida en este punto. La película entretiene, pero no reinventa el género. Pero quizá no necesita hacerlo. Código: venganza entiende que existe un público que no quiere una complicada obra de espionaje cada vez que entra en una sala de cine. A veces, simplemente quiere ver a Jason Statham enfrentándose a malos.
atravesando situaciones imposibles y utilizando sus habilidades para sobrevivir. Esta película ofrece exactamente eso, y debajo de toda la acción existe una idea bastante sencilla. La lealtad puede convertirse en una fuerza poderosa cuando alguien ha perdido a la persona que consideraba su familia. Reed comienza la película como un guardaespaldas cuya función es proteger a otra persona. Después del asesinato de Tibu, esa misión cambia. Ya no puede protegerlo físicamente, pero puede proteger su memoria descubriendo la verdad. Por eso, el verdadero código de Reed no es una regla escrita en un documento. Es su propia manera de vivir. Lealtad, disciplina, protección y responsabilidad son los principios que lo mantienen en movimiento, incluso cuando todo el mundo está en su contra. La película convierte esos principios en una historia de venganza, y aunque la ejecución no sea revolucionaria, el resultado es una producción directa, violenta y entretenida que sabe perfectamente lo que quiere. En resumen, Código Venganza no es una película que cambie las reglas del cine de acción, pero sí una película que conoce las reglas y las utiliza con eficacia. Jason Statham encuentra otro personaje perfectamente adaptado a su presencia. Jean-François Richet proporciona una dirección sólida a las escenas de acción, y la historia mantiene suficiente velocidad para que sus aproximadamente 95 minutos pasen rápidamente. Si buscas originalidad absoluta, probablemente encontrarás poco que te sorprenda. Pero si buscas una película de acción moderna, intensa, violenta y protagonizada por Jason Statham, Código Venganza cumple exactamente esa promesa. Es una historia sobre un hombre acusado injustamente, una conspiración internacional, una muerte que exige respuestas y un código personal que convierte la venganza en una cuestión de honor al final. La pregunta que plantea la película es sencilla. Cuando alguien destruye tu vida y consigue que todo el mundo crea que tú eres el culpable, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para recuperar tu nombre y hacer justicia? Para Cole Reed, la respuesta está clara: hasta el final. Código Venganza, cuyo título original es Mutiny, es una película de acción y suspenso dirigida por Jean-François Richet y protagonizada por Jason Statham. La cinta presenta una historia diseñada alrededor de uno de los conceptos más clásicos del cine de acción. Un hombre aparentemente atrapado, acusado injustamente de un crimen que no cometió, obligado a luchar contra enemigos cada vez más numerosos, mientras intenta descubrir quién está detrás de la conspiración. En este caso, el protagonista es Cole Reed, un antiguo miembro de las Fuerzas Especiales y exagente de policía de Nueva York que trabaja como especialista de seguridad privada. Su vida cambia radicalmente cuando presencia el asesinato de su jefe, un poderoso multimillonario, y termina siendo incriminado por el crimen. Desde ese momento, Reed debe huir, investigar y enfrentarse a una conspiración internacional que es mucho más grande de lo que inicialmente imaginaba. La película tiene una duración aproximada de 95 minutos y cuenta además con Annabelle Wallis, Adrian Lester, Arnas Fedaravichus y Roland Moller en papeles importantes. Lo primero que hay que destacar de Código Venganza es que la película sabe exactamente qué clase de experiencia quiere ofrecer. No pretende reinventar el género de acción, ni construir una compleja obra de espionaje al estilo de las grandes franquicias contemporáneas. Su objetivo es mucho más directo: colocar a Jason Statham en una situación peligrosa, darle un objetivo claro y mantenerlo en movimiento prácticamente durante toda la película. Esta decisión puede considerarse una virtud o una limitación dependiendo de lo que espere el espectador. Para quienes buscan una película de acción rápida, sencilla y protagonizada por una estrella que conoce perfectamente este tipo de personaje, Código Venganza cumple con bastante eficacia. Para quienes esperan una historia llena de giros imprevisibles, personajes profundamente desarrollados y una mitología elaborada, puede resultar demasiado convencional. Varias críticas han señalado precisamente que la historia es previsible y formulaica, aunque también han reconocido su ritmo y sus buenas escenas de acción. La película comienza presentándonos a Cole Reed como un profesional de la seguridad extremadamente competente. Reed no es un héroe que busca aventuras, es un hombre que ha construido su vida alrededor de la disciplina, la observación y la protección de otras personas. Trabaja para un multimillonario industrial llamado Tibu. Y, con el paso del tiempo, la relación profesional entre ambos se ha transformado en algo parecido a una relación familiar. Reed no ve simplemente a Tibu como un cliente. Existe una lealtad mucho más profunda entre ambos. Esta relación resulta fundamental para entender la reacción del protagonista cuando ocurre el asesinato. La muerte de Tibu no representa solamente la pérdida de un empleador, sino la pérdida de una persona a la que Reed consideraba parte de su familia. Algunas reseñas han destacado precisamente esta dimensión de la relación entre ambos. La tragedia sucede de manera repentina y coloca a Reed en una posición imposible.
El hombre que estaba encargado de proteger al multimillonario termina siendo señalado como responsable de su muerte. Este es el mecanismo narrativo que pone en marcha toda la historia. Reed pasa de ser un profesional respetado a convertirse en un fugitivo. La policía y otras fuerzas internacionales comienzan a buscarlo, mientras él intenta comprender quién organizó el asesinato y por qué alguien necesitaba convertirlo en el culpable perfecto. La situación es especialmente interesante, porque Reed no solamente debe demostrar su inocencia, también tiene que descubrir la verdad, mientras los verdaderos responsables intentan eliminarlo. Este tipo de estructura es muy habitual en el cine de acción. Un protagonista, acusado injustamente, tiene que escapar de las autoridades mientras descubre una conspiración. Sin embargo, la película utiliza el carácter de Jason Statham para hacer que el concepto funcione. Statham interpreta a Reed como un hombre extremadamente reservado, serio y eficiente. No habla demasiado, no necesita explicar constantemente lo que está pensando y tampoco tiene interés en negociar cuando la situación exige violencia. Su lenguaje principal es la acción. La interpretación encaja perfectamente con la imagen cinematográfica que Statham ha construido durante las últimas décadas. Cole Reed comparte características con muchos de sus personajes anteriores. Es físicamente formidable, conoce diferentes técnicas de combate, sabe manejar armas y posee una especie de código moral propio. Pero lo importante es que Statham no intenta convertir a Reed en un superhéroe. El personaje recibe golpes, se encuentra en situaciones peligrosas y tiene que utilizar el entorno para sobrevivir. La película funciona mejor cuando lo presenta como un profesional experimentado que utiliza su inteligencia y entrenamiento, en lugar de simplemente convertirlo en una máquina invencible. Uno de los elementos centrales del personaje es precisamente su código moral. Reed cree profundamente en la lealtad. Para él, proteger a alguien no es solamente una obligación contractual, es un compromiso personal. Cuando Tibu muere, Reed siente que ha fracasado en aquello que definía su vida profesional. Pero al mismo tiempo, desarrolla una necesidad de descubrir la verdad. La venganza, por tanto, no nace únicamente del odio, nace de la lealtad. Reed quiere saber quién mató a la persona que protegía y por qué. Aquí aparece una de las ideas temáticas más interesantes de la película: la diferencia entre justicia y venganza. Reed comienza intentando limpiar su nombre, pero poco a poco, su búsqueda se convierte también en una misión personal. Ya no quiere solamente demostrar que es inocente, quiere que quienes destruyeron su vida paguen por lo ocurrido. La película utiliza esa transformación para convertir el concepto de venganza en algo más complejo que una simple lista de enemigos que deben ser eliminados. La película también utiliza el concepto de conspiración internacional para ampliar el conflicto. Al principio, parece que estamos ante un asesinato relacionado con un poderoso empresario, pero conforme Reed investiga, descubre que existen intereses mucho mayores detrás del crimen. El dinero, las conexiones corporativas y las operaciones clandestinas comienzan a formar una red en la que no está claro quién controla realmente la situación. La sinopsis oficial describe precisamente una conspiración internacional que lleva a Reed desde entornos corporativos hasta una persecución en alta mar. Código: venganza cumple prácticamente todos esos requisitos. La película también desarrolla una idea sobre la lealtad que resulta coherente con su protagonista. Reed puede perder dinero, reputación y seguridad, pero no está dispuesto a abandonar la memoria de Tibu. Esa fidelidad es una de sus mejores cualidades. Al mismo tiempo, la película muestra el peligro de llevar esa lealtad hasta sus últimas consecuencias. La venganza puede comenzar como una búsqueda de justicia, pero puede convertirse rápidamente en obsesión. Reed tiene que decidir hasta dónde está dispuesto a llegar. La película no convierte esta cuestión en un debate filosófico demasiado profundo, pero la idea está presente. El tercer acto lleva a Reed hacia el enfrentamiento final con los responsables. En ese punto, la historia deja de ser una investigación y se transforma completamente en una misión de supervivencia. Las piezas principales de la conspiración comienzan a encajar y Reed, finalmente, puede enfrentarse directamente a quienes destruyeron su vida. La resolución sigue las convenciones del género. El protagonista debe enfrentarse a una serie de obstáculos antes de llegar al responsable principal. Cada enfrentamiento representa una etapa de su camino hacia la venganza. Las peleas son más intensas y las apuestas aumentan. Cuando finalmente llega el enfrentamiento definitivo, el conflicto deja de ser solamente profesional. Reed no está intentando proteger a un cliente, está intentando cerrar una herida personal. Y aquí la película recupera su tema central, el código moral. Reed no lucha únicamente porque pueda hacerlo,
Lucha porque cree que alguien debe responder por lo ocurrido. Su código le permite distinguir entre una persona que simplemente se interpone en su camino y alguien que realmente merece ser enfrentado. El final proporciona una sensación de cierre bastante tradicional. Reed consigue acercarse a la verdad, limpiar su nombre y enfrentarse a quienes estaban detrás de la conspiración. La película no intenta terminar con una gran revelación filosófica. Su objetivo es ofrecer satisfacción narrativa. Esto también explica por qué algunas críticas consideran que el filme es demasiado previsible. El espectador experimentado puede anticipar muchas de las etapas del viaje, pero la previsibilidad no elimina necesariamente el entretenimiento. Una película de acción puede ser satisfactoria incluso cuando sabemos aproximadamente hacia dónde se dirige. En definitiva, Código. Venganza es una película diseñada para quienes disfrutan del Jason Statham más clásico. No intenta reinventar al actor ni el género. Presenta a un protagonista competente, serio y físicamente formidable que es acusado injustamente y obligado a enfrentarse a una conspiración internacional después del asesinato de un hombre al que consideraba familia. Sus mejores elementos son el ritmo, la presencia de Statham, las peleas, las persecuciones y el escenario marítimo. La dirección de Jean-François Richet consigue que la acción sea clara y suficientemente contundente, mientras que la duración de aproximadamente 95 minutos evita que la historia se vuelva innecesariamente larga. Sus principales debilidades son igualmente claras. La historia resulta bastante convencional. Algunos giros pueden anticiparse fácilmente, y los personajes secundarios no reciben el desarrollo suficiente para competir con Reed. Las críticas publicadas después del estreno coinciden en buena medida en este punto. La película entretiene, pero no reinventa el género. Pero quizá no necesita hacerlo. Código. Venganza entiende que existe un público que no quiere una complicada obra de espionaje cada vez que entra en una sala de cine. A veces, simplemente quiere ver a Jason Statham enfrentándose a malos, atravesando situaciones imposibles y utilizando sus habilidades para sobrevivir. Esta película ofrece exactamente eso, y debajo de toda la acción existe una idea bastante sencilla. La lealtad puede convertirse en una fuerza poderosa cuando alguien ha perdido a la persona que consideraba su familia. Reed comienza la película como un guardaespaldas cuya función es proteger a otra persona. Después del asesinato de Tibu, esa misión cambia. Ya no puede protegerlo físicamente, pero puede proteger su memoria descubriendo la verdad. Por eso, el verdadero código de Reed no es una regla escrita en un documento. Es su propia manera de vivir. Lealtad, disciplina, protección y responsabilidad son los principios que lo mantienen en movimiento, incluso cuando todo el mundo está en su contra. La película convierte esos principios en una historia de venganza, y aunque la ejecución no sea revolucionaria, el resultado es una producción directa, violenta y entretenida que sabe perfectamente lo que quiere. En resumen, Código. Venganza no es una película que cambie las reglas del cine de acción, pero sí una película que conoce las reglas y las utiliza con eficacia. Jason Statham encuentra otro personaje perfectamente adaptado a su presencia. Jean-François Richet proporciona una dirección sólida a las escenas de acción, y la historia mantiene suficiente velocidad para que sus aproximadamente 95 minutos pasen rápidamente. Si buscas originalidad absoluta, probablemente encontrarás poco que te sorprenda. Pero si buscas una película de acción moderna, intensa, violenta y protagonizada por Jason Statham, Código. Venganza cumple exactamente esa promesa. Es una historia sobre un hombre acusado injustamente, una conspiración internacional, una muerte que exige respuestas y un código personal que convierte la venganza en una cuestión de honor al final. La pregunta que plantea la película es sencilla. Cuando alguien destruye tu vida y consigue que todo el mundo crea que tú eres el culpable, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para recuperar tu nombre y hacer justicia? Para Cole Reed, la respuesta está clara: hasta el final. Código. Venganza, cuyo título original es Mutiny, es una película de acción y suspenso dirigida por Jean-François Richet y protagonizada por Jason Statham. La cinta presenta una historia diseñada alrededor de uno de los conceptos más clásicos del cine de acción. Un hombre aparentemente atrapado, acusado injustamente de un crimen que no cometió, obligado a luchar contra enemigos cada vez más numerosos, mientras intenta descubrir quién está detrás de la conspiración. En este caso, el protagonista es Cole Reed, un antiguo miembro de las Fuerzas Especiales y exagente de policía de Nueva York que trabaja como especialista de seguridad privada. Su vida cambia radicalmente cuando presencia el asesinato de su jefe, un poderoso multimillonario, y termina siendo incriminado por el crimen. Desde ese momento, Reed debe huir, investigar y enfrentarse a una conspiración internacional que es mucho más grande de lo que inicialmente imaginaba.
La película tiene una duración aproximada de 95 minutos y cuenta además con Annabelle Wallis, Adrian Lester, Arnas Fedaravichus y Roland Moller en papeles importantes. Lo primero que hay que destacar de Código Venganza es que la película sabe exactamente qué clase de experiencia quiere ofrecer. No pretende reinventar el género de acción, ni construir una compleja obra de espionaje al estilo de las grandes franquicias contemporáneas. Su objetivo es mucho más directo: colocar a Jason Statham en una situación peligrosa, darle un objetivo claro y mantenerlo en movimiento prácticamente durante toda la película. Esta decisión puede considerarse una virtud o una limitación dependiendo de lo que espere el espectador. Para quienes buscan una película de acción rápida, sencilla y protagonizada por una estrella que conoce perfectamente este tipo de personaje, Código Venganza cumple con bastante eficacia. Para quienes esperan una historia llena de giros imprevisibles, personajes profundamente desarrollados y una mitología elaborada, puede resultar demasiado convencional. Varias críticas han señalado precisamente que la historia es previsible y formulaica, aunque también han reconocido su ritmo y sus buenas escenas de acción. La película comienza presentándonos a Cole Reed como un profesional de la seguridad extremadamente competente. Reed no es un héroe que busca aventuras, es un hombre que ha construido su vida alrededor de la disciplina, la observación y la protección de otras personas. Trabaja para un multimillonario industrial llamado Tibu. Y, con el paso del tiempo, la relación profesional entre ambos se ha transformado en algo parecido a una relación familiar. Reed no ve simplemente a Tibu como un cliente, existe una lealtad mucho más profunda entre ambos. Esta relación resulta fundamental para entender la reacción del protagonista cuando ocurre el asesinato. La muerte de Tibu no representa solamente la pérdida de un empleador, sino la pérdida de una persona a la que Reed consideraba parte de su familia. Algunas reseñas han destacado precisamente esta dimensión de la relación entre ambos. La tragedia sucede de manera repentina y coloca a Reed en una posición imposible. El hombre que estaba encargado de proteger al multimillonario termina siendo señalado como responsable de su muerte. Este es el mecanismo narrativo que pone en marcha toda la historia. Reed pasa de ser un profesional respetado a convertirse en un fugitivo. La policía y otras fuerzas internacionales comienzan a buscarlo, mientras él intenta comprender quién organizó el asesinato y por qué alguien necesitaba convertirlo en el culpable perfecto. La situación es especialmente interesante, porque Reed no solamente debe demostrar su inocencia, también tiene que descubrir la verdad, mientras los verdaderos responsables intentan eliminarlo. Este tipo de estructura es muy habitual en el cine de acción. Un protagonista, acusado injustamente, tiene que escapar de las autoridades mientras descubre una conspiración. Sin embargo, la película utiliza el carácter de Jason Statham para hacer que el concepto funcione. Statham interpreta a Reed como un hombre extremadamente reservado, serio y eficiente. No habla demasiado, no necesita explicar constantemente lo que está pensando y tampoco tiene interés en negociar cuando la situación exige violencia. Su lenguaje principal es la acción. La interpretación encaja perfectamente con la imagen cinematográfica que Statham ha construido durante las últimas décadas. Cole Reed comparte características con muchos de sus personajes anteriores. Es físicamente formidable, conoce diferentes técnicas de combate, sabe manejar armas y posee una especie de código moral propio. Pero lo importante es que Statham no intenta convertir a Reed en un superhéroe. El personaje recibe golpes, se encuentra en situaciones peligrosas y tiene que utilizar el entorno para sobrevivir. La película funciona mejor cuando lo presenta como un profesional experimentado que utiliza su inteligencia y entrenamiento, en lugar de simplemente convertirlo en una máquina invencible. Uno de los elementos centrales del personaje es precisamente su código moral. Reed cree profundamente en la lealtad. Para él, proteger a alguien no es solamente una obligación contractual, es un compromiso personal. Cuando Tibu muere, Reed siente que ha fracasado en aquello que definía su vida profesional. Pero al mismo tiempo, desarrolla una necesidad de descubrir la verdad. La venganza, por tanto, no nace únicamente del odio, nace de la lealtad. Reed quiere saber quién mató a la persona que protegía y por qué. Aquí aparece una de las ideas temáticas más interesantes de la película: la diferencia entre justicia y venganza. Reed comienza intentando limpiar su nombre, pero poco a poco su búsqueda se convierte también en una misión personal. Ya no quiere solamente demostrar que es inocente, quiere que quienes destruyeron su vida paguen por lo ocurrido. La película utiliza esa transformación para convertir el concepto de venganza en algo más complejo que una simple lista de enemigos que deben ser eliminados. La película también utiliza el concepto de conspiración internacional para ampliar el conflicto.
Al principio, parece que estamos ante un asesinato relacionado con un poderoso empresario, pero conforme Reed investiga, descubre que existen intereses mucho mayores detrás del crimen. El dinero, las conexiones corporativas y las operaciones clandestinas comienzan a formar una red en la que no está claro quién controla realmente la situación. La sinopsis oficial describe precisamente una conspiración internacional que lleva a Reed desde entornos corporativos hasta una persecución en alta mar. Código, Venganza, cumple prácticamente todos esos requisitos. La película también desarrolla una idea sobre la lealtad que resulta coherente con su protagonista. Reed puede perder dinero, reputación y seguridad, pero no está dispuesto a abandonar la memoria de Tibu. Esa fidelidad es una de sus mejores cualidades. Al mismo tiempo, la película muestra el peligro de llevar esa lealtad hasta sus últimas consecuencias. La venganza puede comenzar como una búsqueda de justicia, pero puede convertirse rápidamente en obsesión. Reed tiene que decidir hasta dónde está dispuesto a llegar. La película no convierte esta cuestión en un debate filosófico demasiado profundo, pero la idea está presente. El tercer acto lleva a Reed hacia el enfrentamiento final con los responsables. En ese punto, la historia deja de ser una investigación y se transforma completamente en una misión de supervivencia. Las piezas principales de la conspiración comienzan a encajar y Reed, finalmente, puede enfrentarse directamente a quienes destruyeron su vida. La resolución sigue las convenciones del género. El protagonista debe enfrentarse a una serie de obstáculos antes de llegar al responsable principal. Cada enfrentamiento representa una etapa de su camino hacia la venganza. Las peleas son más intensas y las apuestas aumentan. Cuando finalmente llega el enfrentamiento definitivo, el conflicto deja de ser solamente profesional. Reed no está intentando proteger a un cliente, está intentando cerrar una herida personal. Y aquí la película recupera su tema central, el código moral. Reed no lucha únicamente porque pueda hacerlo, lucha porque cree que alguien debe responder por lo ocurrido. Su código le permite distinguir entre una persona que simplemente se interpone en su camino y alguien que realmente merece ser enfrentado. El final proporciona una sensación de cierre bastante tradicional. Reed consigue acercarse a la verdad, limpiar su nombre y enfrentarse a quienes estaban detrás de la conspiración. La película no intenta terminar con una gran revelación filosófica. Su objetivo es ofrecer satisfacción narrativa. Esto también explica por qué algunas críticas consideran que el filme es demasiado previsible. El espectador experimentado puede anticipar muchas de las etapas del viaje, pero la previsibilidad no elimina necesariamente el entretenimiento. Una película de acción puede ser satisfactoria incluso cuando sabemos aproximadamente hacia dónde se dirige. En definitiva, Código, Venganza es una película diseñada para quienes disfrutan del Jason Statham más clásico. No intenta reinventar al actor ni el género. Presenta a un protagonista competente, serio y físicamente formidable que es acusado injustamente y obligado a enfrentarse a una conspiración internacional después del asesinato de un hombre al que consideraba familia. Sus mejores elementos son el ritmo, la presencia de Statham, las peleas, las persecuciones y el escenario marítimo. La dirección de Jean-François Richet consigue que la acción sea clara y suficientemente contundente, mientras que la duración de aproximadamente 95 minutos evita que la historia se vuelva innecesariamente larga. Sus principales debilidades son igualmente claras. La historia resulta bastante convencional. Algunos giros pueden anticiparse fácilmente, y los personajes secundarios no reciben el desarrollo suficiente para competir con Reed. Las críticas publicadas después del estreno coinciden en buena medida en este punto. La película entretiene, pero no reinventa el género. Pero quizá no necesita hacerlo. Código, Venganza entiende que existe un público que no quiere una complicada obra de espionaje cada vez que entra en una sala de cine. A veces, simplemente quiere ver a Jason Statham enfrentándose a malos, atravesando situaciones imposibles y utilizando sus habilidades para sobrevivir. Esta película ofrece exactamente eso, y debajo de toda la acción existe una idea bastante sencilla. La lealtad puede convertirse en una fuerza poderosa cuando alguien ha perdido a la persona que consideraba su familia. Reed comienza la película como un guardaespaldas cuya función es proteger a otra persona. Después del asesinato de Tibu, esa misión cambia. Ya no puede protegerlo físicamente, pero puede proteger su memoria descubriendo la verdad. Por eso, el verdadero código de Reed no es una regla escrita en un documento. Es su propia manera de vivir. Lealtad, disciplina, protección y responsabilidad son los principios que lo mantienen en movimiento, incluso cuando todo el mundo está en su contra. La película convierte esos principios en una historia de venganza. Y aunque la ejecución no sea revolucionaria, el resultado es una producción directa, violenta y entretenida
que sabe perfectamente lo que quieres en resumen. Código. Venganza no es una película que cambie las reglas del cine de acción, pero sí una película que conoce las reglas y las utiliza con eficacia. Jason Statham encuentra otro personaje perfectamente adaptado a su presencia. Jean-François Richet proporciona una dirección sólida a las escenas de acción, y la historia mantiene suficiente velocidad para que sus aproximadamente 95 minutos pasen rápidamente. Si buscas originalidad absoluta, probablemente encontrarás poco que te sorprenda. Pero si buscas una película de acción moderna, intensa, violenta y protagonizada por Jason Statham, Código. Venganza cumple exactamente esa promesa. Es una historia sobre un hombre acusado injustamente, una conspiración internacional, una muerte que exige respuestas y un código personal que convierte la venganza en una cuestión de honor al final. La pregunta que plantea la película es sencilla. Cuando alguien destruye tu vida y consigue que todo el mundo crea que tú eres el culpable, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para recuperar tu nombre y hacer justicia? Para Cole Reed, la respuesta está clara. Hasta el final. Código. Venganza, cuyo título original es Mutiny, es una película de acción y suspenso dirigida por Jean-François Richet y protagonizada por Jason Statham. La cinta presenta una historia diseñada alrededor de uno de los conceptos más clásicos del cine de acción. Un hombre aparentemente atrapado, acusado injustamente de un crimen que no cometió, obligado a luchar contra enemigos cada vez más numerosos, mientras intenta descubrir quién está detrás de la conspiración. En este caso, el protagonista es Cole Reed, un antiguo miembro de las Fuerzas Especiales y exagente de policía de Nueva York que trabaja como especialista de seguridad privada. Su vida cambia radicalmente cuando presencia el asesinato de su jefe, un poderoso multimillonario, y termina siendo incriminado por el crimen. Desde ese momento, Reed debe huir, investigar y enfrentarse a una conspiración internacional que es mucho más grande de lo que inicialmente imaginaba. La película tiene una duración aproximada de 95 minutos y cuenta además con Annabelle Wallis, Adrian Lester, Arnas Fedaravichus y Roland Moller en papeles importantes. Lo primero que hay que destacar de Código. Venganza es que la película sabe exactamente qué clase de experiencia quiere ofrecer. No pretende reinventar el género de acción, ni construir una compleja obra de espionaje al estilo de las grandes franquicias contemporáneas. Su objetivo es mucho más directo: colocar a Jason Statham en una situación peligrosa, darle un objetivo claro y mantenerlo en movimiento prácticamente durante toda la película. Esta decisión puede considerarse una virtud o una limitación dependiendo de lo que espere el espectador. Para quienes buscan una película de acción rápida, sencilla y protagonizada por una estrella que conoce perfectamente este tipo de personaje, Código. Venganza cumple con bastante eficacia. Para quienes esperan una historia llena de giros imprevisibles, personajes profundamente desarrollados y una mitología elaborada, puede resultar demasiado convencional. Varias críticas han señalado precisamente que la historia es previsible y formulaica, aunque también han reconocido su ritmo y sus buenas escenas de acción. La película comienza presentándonos a Cole Reed como un profesional de la seguridad extremadamente competente. Reed no es un héroe que busca aventuras, es un hombre que ha construido su vida alrededor de la disciplina, la observación y la protección de otras personas. Trabaja para un multimillonario industrial llamado Tibu. Y, con el paso del tiempo, la relación profesional entre ambos se ha transformado en algo parecido a una relación familiar. Reed no ve simplemente a Tibu como un cliente. Existe una lealtad mucho más profunda entre ambos. Esta relación resulta fundamental para entender la reacción del protagonista cuando ocurre el asesinato. La muerte de Tibu no representa solamente la pérdida de un empleador, sino la pérdida de una persona a la que Reed consideraba parte de su familia. Algunas reseñas han destacado precisamente esta dimensión de la relación entre ambos. La tragedia sucede de manera repentina y coloca a Reed en una posición imposible. El hombre que estaba encargado de proteger al multimillonario termina siendo señalado como responsable de su muerte. Este es el mecanismo narrativo que pone en marcha toda la historia. Reed pasa de ser un profesional respetado a convertirse en un fugitivo. La policía y otras fuerzas internacionales comienzan a buscarlo, mientras él intenta comprender quién organizó el asesinato y por qué alguien necesitaba convertirlo en el culpable perfecto. La situación es especialmente interesante, porque Reed no solamente debe demostrar su inocencia, también tiene que descubrir la verdad, mientras los verdaderos responsables intentan eliminarlo. Este tipo de estructura es muy habitual en el cine de acción. Un protagonista, acusado injustamente, tiene que escapar de las autoridades mientras descubre una conspiración. Sin embargo, la película utiliza el carácter de Jason Statham para hacer que el concepto funcione.
Statham interpreta a Reed como un hombre extremadamente reservado, serio y eficiente. No habla demasiado. No necesita explicar constantemente lo que está pensando y tampoco tiene interés en negociar cuando la situación exige violencia. Su lenguaje principal es la acción. La interpretación encaja perfectamente con la imagen cinematográfica que Statham ha construido durante las últimas décadas. Cole Reed comparte características con muchos de sus personajes anteriores. Es físicamente formidable, conoce diferentes técnicas de combate, sabe manejar armas y posee una especie de código moral propio. Pero lo importante es que Statham no intenta convertir a Reed en un superhéroe. El personaje recibe golpes, se encuentra en situaciones peligrosas y tiene que utilizar el entorno para sobrevivir. La película funciona mejor cuando lo presenta como un profesional experimentado que utiliza su inteligencia y entrenamiento, en lugar de simplemente convertirlo en una máquina invencible. Uno de los elementos centrales del personaje es precisamente su código moral. Reed cree profundamente en la lealtad. Para él, proteger a alguien no es solamente una obligación contractual, es un compromiso personal. Cuando Tibu muere, Reed siente que ha fracasado en aquello que definía su vida profesional. Pero al mismo tiempo, desarrolla una necesidad de descubrir la verdad. La venganza, por tanto, no nace únicamente del odio, nace de la lealtad. Reed quiere saber quién mató a la persona que protegía y por qué. Aquí aparece una de las ideas temáticas más interesantes de la película: la diferencia entre justicia y venganza. Reed comienza intentando limpiar su nombre, pero poco a poco su búsqueda se convierte también en una misión personal. Ya no quiere solamente demostrar que es inocente, quiere que quienes destruyeron su vida paguen por lo ocurrido. La película utiliza esa transformación para convertir el concepto de venganza en algo más complejo que una simple lista de enemigos que deben ser eliminados. La película también utiliza el concepto de conspiración internacional para ampliar el conflicto. Al principio, parece que estamos ante un asesinato relacionado con un poderoso empresario, pero conforme Reed investiga, descubre que existen intereses mucho mayores detrás del crimen. El dinero, las conexiones corporativas y las operaciones clandestinas comienzan a formar una red en la que no está claro quién controla realmente la situación. La sinopsis oficial describe precisamente una conspiración internacional que lleva a Reed desde entornos corporativos hasta una persecución en alta mar. Código: venganza cumple prácticamente todos esos requisitos. La película también desarrolla una idea sobre la lealtad que resulta coherente con su protagonista. Reed puede perder dinero, reputación y seguridad, pero no está dispuesto a abandonar la memoria de Tibu. Esa fidelidad es una de sus mejores cualidades. Al mismo tiempo, la película muestra el peligro de llevar esa lealtad hasta sus últimas consecuencias. La venganza puede comenzar como una búsqueda de justicia, pero puede convertirse rápidamente en obsesión. Reed tiene que decidir hasta dónde está dispuesto a llegar. La película no convierte esta cuestión en un debate filosófico demasiado profundo, pero la idea está presente. El tercer acto lleva a Reed hacia el enfrentamiento final con los responsables. En ese punto, la historia deja de ser una investigación y se transforma completamente en una misión de supervivencia. Las piezas principales de la conspiración comienzan a encajar y Reed, finalmente, puede enfrentarse directamente a quienes destruyeron su vida. La resolución sigue las convenciones del género. El protagonista debe enfrentarse a una serie de obstáculos antes de llegar al responsable principal. Cada enfrentamiento representa una etapa de su camino hacia la venganza. Las peleas son más intensas y las apuestas aumentan. Cuando finalmente llega el enfrentamiento definitivo, el conflicto deja de ser solamente profesional. Reed no está intentando proteger a un cliente, está intentando cerrar una herida personal. Y aquí la película recupera su tema central, el código moral. Reed no lucha únicamente porque pueda hacerlo, lucha porque cree que alguien debe responder por lo ocurrido. Su código le permite distinguir entre una persona que simplemente se interpone en su camino y alguien que realmente merece ser enfrentado. El final proporciona una sensación de cierre bastante tradicional. Reed consigue acercarse a la verdad, limpiar su nombre y enfrentarse a quienes estaban detrás de la conspiración. La película no intenta terminar con una gran revelación filosófica. Su objetivo es ofrecer satisfacción narrativa. Esto también explica por qué algunas críticas consideran que el filme es demasiado previsible. El espectador experimentado puede anticipar muchas de las etapas del viaje, pero la previsibilidad no elimina necesariamente el entretenimiento. Una película de acción puede ser satisfactoria incluso cuando sabemos aproximadamente hacia dónde se dirige. En definitiva, Código: venganza es una película diseñada para quienes disfrutan del Jason Statham más clásico. No intenta reinventar al actor ni el género,
Presenta a un protagonista competente, serio y físicamente formidable que es acusado injustamente y obligado a enfrentarse a una conspiración internacional después del asesinato de un hombre al que consideraba familia. Sus mejores elementos son el ritmo, la presencia de Statham, las peleas, las persecuciones y el escenario marítimo. La dirección de Jean-François Richet consigue que la acción sea clara y suficientemente contundente, mientras que la duración de aproximadamente 95 minutos evita que la historia se vuelva innecesariamente larga. Sus principales debilidades son igualmente claras. La historia resulta bastante convencional. Algunos giros pueden anticiparse fácilmente, y los personajes secundarios no reciben el desarrollo suficiente para competir con Reed. Las críticas publicadas después del estreno coinciden en buena medida en este punto. La película entretiene, pero no reinventa el género. Pero quizá no necesita hacerlo. Código. Venganza entiende que existe un público que no quiere una complicada obra de espionaje cada vez que entra en una sala de cine. A veces, simplemente quiere ver a Jason Statham enfrentándose a malos, atravesando situaciones imposibles y utilizando sus habilidades para sobrevivir. Esta película ofrece exactamente eso, y debajo de toda la acción existe una idea bastante sencilla. La lealtad puede convertirse en una fuerza poderosa cuando alguien ha perdido a la persona que consideraba su familia. Reed comienza la película como un guardaespaldas cuya función es proteger a otra persona. Después del asesinato de Tibu, esa misión cambia. Ya no puede protegerlo físicamente, pero puede proteger su memoria descubriendo la verdad. Por eso, el verdadero código de Reed no es una regla escrita en un documento. Es su propia manera de vivir. Lealtad, disciplina, protección y responsabilidad son los principios que lo mantienen en movimiento, incluso cuando todo el mundo está en su contra. La película convierte esos principios en una historia de venganza, y aunque la ejecución no sea revolucionaria, el resultado es una producción directa, violenta y entretenida que sabe perfectamente lo que quiere. En resumen. Código. Venganza no es una película que cambie las reglas del cine de acción, pero sí una película que conoce las reglas y las utiliza con eficacia. Jason Statham encuentra otro personaje perfectamente adaptado a su presencia. Jean-François Richet proporciona una dirección sólida a las escenas de acción, y la historia mantiene suficiente velocidad para que sus aproximadamente 95 minutos pasen rápidamente. Si buscas originalidad absoluta, probablemente encontrarás poco que te sorprenda. Pero si buscas una película de acción moderna, intensa, violenta y protagonizada por Jason Statham, Código. Venganza cumple exactamente esa promesa. Es una historia sobre un hombre acusado injustamente, una conspiración internacional, una muerte que exige respuestas y un código personal que convierte la venganza en una cuestión de honor al final. La pregunta que plantea la película es sencilla. Cuando alguien destruye tu vida y consigue que todo el mundo crea que tú eres el culpable, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para recuperar tu nombre y hacer justicia? Para Cole Reed, la respuesta está clara: hasta el final. Código. Venganza, cuyo título original es Mutiny, es una película de acción y suspenso dirigida por Jean-François Richet y protagonizada por Jason Statham. La cinta presenta una historia diseñada alrededor de uno de los conceptos más clásicos del cine de acción. Un hombre aparentemente atrapado, acusado injustamente de un crimen que no cometió, obligado a luchar contra enemigos cada vez más numerosos, mientras intenta descubrir quién está detrás de la conspiración. En este caso, el protagonista es Cole Reed, un antiguo miembro de las Fuerzas Especiales y exagente de policía de Nueva York que trabaja como especialista de seguridad privada. Su vida cambia radicalmente cuando presencia el asesinato de su jefe, un poderoso multimillonario, y termina siendo incriminado por el crimen. Desde ese momento, Reed debe huir, investigar y enfrentarse a una conspiración internacional que es mucho más grande de lo que inicialmente imaginaba. La película tiene una duración aproximada de 95 minutos y cuenta además con Annabelle Wallis, Adrian Lester, Arnas Fedaravichus y Roland Moller en papeles importantes. Lo primero que hay que destacar de Código. Venganza es que la película sabe exactamente qué clase de experiencia quiere ofrecer. No pretende reinventar el género de acción, ni construir una compleja obra de espionaje al estilo de las grandes franquicias contemporáneas. Su objetivo es mucho más directo: colocar a Jason Statham en una situación peligrosa, darle un objetivo claro y mantenerlo en movimiento prácticamente durante toda la película. Esta decisión puede considerarse una virtud o una limitación dependiendo de lo que espere el espectador. Para quienes buscan una película de acción rápida, sencilla y protagonizada por una estrella que conoce perfectamente este tipo de personaje, Código.
Venganza cumple con bastante eficacia. Para quienes esperan una historia llena de giros imprevisibles, personajes profundamente desarrollados y una mitología elaborada, puede resultar demasiado convencional. Varias críticas han señalado precisamente que la historia es previsible y formulaica, aunque también han reconocido su ritmo y sus buenas escenas de acción. La película comienza presentándonos a Cole Reed como un profesional de la seguridad extremadamente competente. Reed no es un héroe que busca aventuras, es un hombre que ha construido su vida alrededor de la disciplina, la observación y la protección de otras personas. Trabaja para un multimillonario industrial llamado Tibu. Y, con el paso del tiempo, la relación profesional entre ambos se ha transformado en algo parecido a una relación familiar. Reed no ve simplemente a Tibu como un cliente, existe una lealtad mucho más profunda entre ambos. Esta relación resulta fundamental para entender la reacción del protagonista cuando ocurre el asesinato. La muerte de Tibu no representa solamente la pérdida de un empleador, sino la pérdida de una persona a la que Reed consideraba parte de su familia. Algunas reseñas han destacado precisamente esta dimensión de la relación entre ambos. La tragedia sucede de manera repentina y coloca a Reed en una posición imposible. El hombre que estaba encargado de proteger al multimillonario termina siendo señalado como responsable de su muerte. Este es el mecanismo narrativo que pone en marcha toda la historia. Reed pasa de ser un profesional respetado a convertirse en un fugitivo. La policía y otras fuerzas internacionales comienzan a buscarlo, mientras él intenta comprender quién organizó el asesinato y por qué alguien necesitaba convertirlo en el culpable perfecto. La situación es especialmente interesante, porque Reed no solamente debe demostrar su inocencia, también tiene que descubrir la verdad, mientras los verdaderos responsables intentan eliminarlo. Este tipo de estructura es muy habitual en el cine de acción. Un protagonista, acusado injustamente, tiene que escapar de las autoridades mientras descubre una conspiración. Sin embargo, la película utiliza el carácter de Jason Statham para hacer que el concepto funcione. Statham interpreta a Reed como un hombre extremadamente reservado, serio y eficiente. No habla demasiado. No necesita explicar constantemente lo que está pensando y tampoco tiene interés en negociar cuando la situación exige violencia. Su lenguaje principal es la acción. La interpretación encaja perfectamente con la imagen cinematográfica que Statham ha construido durante las últimas décadas. Cole Reed comparte características con muchos de sus personajes anteriores. Es físicamente formidable, conoce diferentes técnicas de combate, sabe manejar armas y posee una especie de código moral propio. Pero lo importante es que Statham no intenta convertir a Reed en un superhéroe. El personaje recibe golpes, se encuentra en situaciones peligrosas y tiene que utilizar el entorno para sobrevivir. La película funciona mejor cuando lo presenta como un profesional experimentado que utiliza su inteligencia y entrenamiento, en lugar de simplemente convertirlo en una máquina invencible. Uno de los elementos centrales del personaje es precisamente su código moral. Reed cree profundamente en la lealtad. Para él, proteger a alguien no es solamente una obligación contractual, es un compromiso personal. Cuando Tibu muere, Reed siente que ha fracasado en aquello que definía su vida profesional. Pero al mismo tiempo, desarrolla una necesidad de descubrir la verdad. La venganza, por tanto, no nace únicamente del odio, nace de la lealtad. Reed quiere saber quién mató a la persona que protegía y por qué. Aquí aparece una de las ideas temáticas más interesantes de la película: la diferencia entre justicia y venganza. Reed comienza intentando limpiar su nombre, pero poco a poco su búsqueda se convierte también en una misión personal. Ya no quiere solamente demostrar que es inocente, quiere que quienes destruyeron su vida paguen por lo ocurrido. La película utiliza esa transformación para convertir el concepto de venganza en algo más complejo que una simple lista de enemigos que deben ser eliminados. La película también utiliza el concepto de conspiración internacional para ampliar el conflicto. Al principio, parece que estamos ante un asesinato relacionado con un poderoso empresario, pero conforme Reed investiga, descubre que existen intereses mucho mayores detrás del crimen. El dinero, las conexiones corporativas y las operaciones clandestinas comienzan a formar una red en la que no está claro quién controla realmente la situación. La sinopsis oficial describe precisamente una conspiración internacional que lleva a Reed desde entornos corporativos hasta una persecución en alta mar. Código: venganza cumple prácticamente todos esos requisitos. La película también desarrolla una idea sobre la lealtad que resulta coherente con su protagonista. Reed puede perder dinero, reputación y seguridad, pero no está dispuesto a abandonar la memoria de Tibu. Esa fidelidad es una de sus mejores cualidades.
Al mismo tiempo, la película muestra el peligro de llevar esa lealtad hasta sus últimas consecuencias. La venganza puede comenzar como una búsqueda de justicia, pero puede convertirse rápidamente en obsesión. Reed tiene que decidir hasta dónde está dispuesto a llegar. La película no convierte esta cuestión en un debate filosófico demasiado profundo, pero la idea está presente. El tercer acto lleva a Reed hacia el enfrentamiento final con los responsables. En ese punto, la historia deja de ser una investigación y se transforma completamente en una misión de supervivencia. Las piezas principales de la conspiración comienzan a encajar, y Reed, finalmente, puede enfrentarse directamente a quienes destruyeron su vida. La resolución sigue las convenciones del género. El protagonista debe enfrentarse a una serie de obstáculos antes de llegar al responsable principal. Cada enfrentamiento representa una etapa de su camino hacia la venganza. Las peleas son más intensas y las apuestas aumentan. Cuando finalmente llega el enfrentamiento definitivo, el conflicto deja de ser solamente profesional. Reed no está intentando proteger a un cliente, está intentando cerrar una herida personal. Y aquí la película recupera su tema central, el código moral. Reed no lucha únicamente porque pueda hacerlo, lucha porque cree que alguien debe responder por lo ocurrido. Su código le permite distinguir entre una persona que simplemente se interpone en su camino y alguien que realmente merece ser enfrentado. El final proporciona una sensación de cierre bastante tradicional. Reed consigue acercarse a la verdad, limpiar su nombre y enfrentarse a quienes estaban detrás de la conspiración. La película no intenta terminar con una gran revelación filosófica. Su objetivo es ofrecer satisfacción narrativa. Esto también explica por qué algunas críticas consideran que el filme es demasiado previsible. El espectador experimentado puede anticipar muchas de las etapas del viaje, pero la previsibilidad no elimina necesariamente el entretenimiento. Una película de acción puede ser satisfactoria incluso cuando sabemos aproximadamente hacia dónde se dirige. En definitiva, Código. Venganza es una película diseñada para quienes disfrutan del Jason Statham más clásico. No intenta reinventar al actor ni el género. Presenta a un protagonista competente, serio y físicamente formidable que es acusado injustamente y obligado a enfrentarse a una conspiración internacional después del asesinato de un hombre al que consideraba familia. Sus mejores elementos son el ritmo, la presencia de Statham, las peleas, las persecuciones y el escenario marítimo. La dirección de Jean-François Richet consigue que la acción sea clara y suficientemente contundente, mientras que la duración de aproximadamente 95 minutos evita que la historia se vuelva innecesariamente larga. Sus principales debilidades son igualmente claras. La historia resulta bastante convencional. Algunos giros pueden anticiparse fácilmente, y los personajes secundarios no reciben el desarrollo suficiente para competir con Reed. Las críticas publicadas después del estreno coinciden en buena medida en este punto. La película entretiene, pero no reinventa el género. Pero quizá no necesita hacerlo. Código. Venganza entiende que existe un público que no quiere una complicada obra de espionaje cada vez que entra en una sala de cine. A veces, simplemente quiere ver a Jason Statham enfrentándose a malos, atravesando situaciones imposibles y utilizando sus habilidades para sobrevivir. Esta película ofrece exactamente eso, y debajo de toda la acción existe una idea bastante sencilla. La lealtad puede convertirse en una fuerza poderosa cuando alguien ha perdido a la persona que consideraba su familia. Reed comienza la película como un guardaespaldas cuya función es proteger a otra persona. Después del asesinato de Tibu, esa misión cambia. Ya no puede protegerlo físicamente, pero puede proteger su memoria descubriendo la verdad. Por eso, el verdadero código de Reed no es una regla escrita en un documento. Es su propia manera de vivir. Lealtad, disciplina, protección y responsabilidad son los principios que lo mantienen en movimiento, incluso cuando todo el mundo está en su contra. La película convierte esos principios en una historia de venganza, y aunque la ejecución no sea revolucionaria, el resultado es una producción directa, violenta y entretenida que sabe perfectamente lo que quiere. En resumen, Código. Venganza no es una película que cambie las reglas del cine de acción, pero sí una película que conoce las reglas y las utiliza con eficacia. Jason Statham encuentra otro personaje perfectamente adaptado a su presencia. Jean-François Richet proporciona una dirección sólida a las escenas de acción, y la historia mantiene suficiente velocidad para que sus aproximadamente 95 minutos pasen rápidamente. Si buscas originalidad absoluta, probablemente encontrarás poco que te sorprenda. Pero si buscas una película de acción moderna, intensa, violenta y protagonizada por Jason Statham, Código. Venganza cumple exactamente esa promesa. Es una historia sobre un hombre acusado injustamente, una conspiración internacional,
una muerte que exige respuestas y un código personal que convierte la venganza en una cuestión de honor al final. La pregunta que plantea la película es sencilla. Cuando alguien destruye tu vida y consigue que todo el mundo crea que tú eres el culpable, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para recuperar tu nombre y hacer justicia? Para Cole Reed, la respuesta está clara, hasta el final. Código, Venganza, cuyo título original es Mutiny, es una película de acción y suspenso dirigida por Jean-François Richet y protagonizada por Jason Statham. La cinta presenta una historia diseñada alrededor de uno de los conceptos más clásicos del cine de acción. Un hombre aparentemente atrapado, acusado injustamente de un crimen que no cometió, obligado a luchar contra enemigos cada vez más numerosos, mientras intenta descubrir quién está detrás de la conspiración. En este caso, el protagonista es Cole Reed, un antiguo miembro de las Fuerzas Especiales y exagente de policía de Nueva York que trabaja como especialista de seguridad privada. Su vida cambia radicalmente cuando presencia el asesinato de su jefe, un poderoso multimillonario, y termina siendo incriminado por el crimen. Desde ese momento, Reed debe huir, investigar y enfrentarse a una conspiración internacional que es mucho más grande de lo que inicialmente imaginaba. La película tiene una duración aproximada de 95 minutos y cuenta además con Annabelle Wallis, Adrian Lester, Arnas Fedaravichus y Roland Moller en papeles importantes. Lo primero que hay que destacar de Código Venganza es que la película sabe exactamente qué clase de experiencia quiere ofrecer. No pretende reinventar el género de acción, ni construir una compleja obra de espionaje al estilo de las grandes franquicias contemporáneas. Su objetivo es mucho más directo: colocar a Jason Statham en una situación peligrosa, darle un objetivo claro y mantenerlo en movimiento prácticamente durante toda la película. Esta decisión puede considerarse una virtud o una limitación dependiendo de lo que espere el espectador. Para quienes buscan una película de acción rápida, sencilla y protagonizada por una estrella que conoce perfectamente este tipo de personaje, Código Venganza cumple con bastante eficacia. Para quienes esperan una historia llena de giros imprevisibles, personajes profundamente desarrollados y una mitología elaborada, puede resultar demasiado convencional. Varias críticas han señalado precisamente que la historia es previsible y formulaica, aunque también han reconocido su ritmo y sus buenas escenas de acción. La película comienza presentándonos a Cole Reed como un profesional de la seguridad extremadamente competente. Reed no es un héroe que busca aventuras, es un hombre que ha construido su vida alrededor de la disciplina, la observación y la protección de otras personas. Trabaja para un multimillonario industrial llamado Tibu. Y, con el paso del tiempo, la relación profesional entre ambos se ha transformado en algo parecido a una relación familiar. Reed no ve simplemente a Tibu como un cliente, existe una lealtad mucho más profunda entre ambos. Esta relación resulta fundamental para entender la reacción del protagonista cuando ocurre el asesinato. La muerte de Tibu no representa solamente la pérdida de un empleador, sino la pérdida de una persona a la que Reed consideraba parte de su familia. Algunas reseñas han destacado precisamente esta dimensión de la relación entre ambos. La tragedia sucede de manera repentina y coloca a Reed en una posición imposible. El hombre que estaba encargado de proteger al multimillonario termina siendo señalado como responsable de su muerte. Este es el mecanismo narrativo que pone en marcha toda la historia. Reed pasa de ser un profesional respetado a convertirse en un fugitivo. La policía y otras fuerzas internacionales comienzan a buscarlo, mientras él intenta comprender quién organizó el asesinato y por qué alguien necesitaba convertirlo en el culpable perfecto. La situación es especialmente interesante, porque Reed no solamente debe demostrar su inocencia, también tiene que descubrir la verdad, mientras los verdaderos responsables intentan eliminarlo. Este tipo de estructura es muy habitual en el cine de acción. Un protagonista, acusado injustamente, tiene que escapar de las autoridades mientras descubre una conspiración. Sin embargo, la película utiliza el carácter de Jason Statham para hacer que el concepto funcione. Statham interpreta a Reed como un hombre extremadamente reservado, serio y eficiente. No habla demasiado, no necesita explicar constantemente lo que está pensando y tampoco tiene interés en negociar cuando la situación exige violencia. Su lenguaje principal es la acción. La interpretación encaja perfectamente con la imagen cinematográfica que Statham ha construido durante las últimas décadas. Cole Reed comparte características con muchos de sus personajes anteriores. Es físicamente formidable, conoce diferentes técnicas de combate, sabe manejar armas y posee una especie de código moral propio. Pero lo importante es que Statham no intenta convertir a Reed en un superhéroe. El personaje recibe golpes,
se encuentra en situaciones peligrosas y tiene que utilizar el entorno para sobrevivir. La película funciona mejor cuando lo presenta como un profesional experimentado que utiliza su inteligencia y entrenamiento, en lugar de simplemente convertirlo en una máquina invencible. Uno de los elementos centrales del personaje es precisamente su código moral. Reed cree profundamente en la lealtad. Para él, proteger a alguien no es solamente una obligación contractual, es un compromiso personal. Cuando Tibu muere, Reed siente que ha fracasado en aquello que definía su vida profesional. Pero al mismo tiempo, desarrolla una necesidad de descubrir la verdad. La venganza, por tanto, no nace únicamente del odio, nace de la lealtad. Reed quiere saber quién mató a la persona que protegía y por qué. Aquí aparece una de las ideas temáticas más interesantes de la película: la diferencia entre justicia y venganza. Reed comienza intentando limpiar su nombre, pero poco a poco, su búsqueda se convierte también en una misión personal. Ya no quiere solamente demostrar que es inocente, quiere que quienes destruyeron su vida paguen por lo ocurrido. La película utiliza esa transformación para convertir el concepto de venganza en algo más complejo que una simple lista de enemigos que deben ser eliminados. La película también utiliza el concepto de conspiración internacional para ampliar el conflicto. Al principio, parece que estamos ante un asesinato relacionado con un poderoso empresario, pero conforme Reed investiga, descubre que existen intereses mucho mayores detrás del crimen. El dinero, las conexiones corporativas y las operaciones clandestinas comienzan a formar una red en la que no está claro quién controla realmente la situación. La sinopsis oficial describe precisamente una conspiración internacional que lleva a Reed desde entornos corporativos hasta una persecución en alta mar. Código: venganza cumple prácticamente todos esos requisitos. La película también desarrolla una idea sobre la lealtad que resulta coherente con su protagonista. Reed puede perder dinero, reputación y seguridad, pero no está dispuesto a abandonar la memoria de Tibu. Esa fidelidad es una de sus mejores cualidades. Al mismo tiempo, la película muestra el peligro de llevar esa lealtad hasta sus últimas consecuencias. La venganza puede comenzar como una búsqueda de justicia, pero puede convertirse rápidamente en obsesión. Reed tiene que decidir hasta dónde está dispuesto a llegar. La película no convierte esta cuestión en un debate filosófico demasiado profundo, pero la idea está presente. El tercer acto lleva a Reed hacia el enfrentamiento final con los responsables. En ese punto, la historia deja de ser una investigación y se transforma completamente en una misión de supervivencia. Las piezas principales de la conspiración comienzan a encajar, y Reed, finalmente, puede enfrentarse directamente a quienes destruyeron su vida. La resolución sigue las convenciones del género. El protagonista debe enfrentarse a una serie de obstáculos antes de llegar al responsable principal. Cada enfrentamiento representa una etapa de su camino hacia la venganza. Las peleas son más intensas y las apuestas aumentan. Cuando finalmente llega el enfrentamiento definitivo, el conflicto deja de ser solamente profesional. Reed no está intentando proteger a un cliente, está intentando cerrar una herida personal. Y aquí la película recupera su tema central, el código moral. Reed no lucha únicamente porque pueda hacerlo, lucha porque cree que alguien debe responder por lo ocurrido. Su código le permite distinguir entre una persona que simplemente se interpone en su camino y alguien que realmente merece ser enfrentado. El final proporciona una sensación de cierre bastante tradicional. Reed consigue acercarse a la verdad, limpiar su nombre y enfrentarse a quienes estaban detrás de la conspiración. La película no intenta terminar con una gran revelación filosófica. Su objetivo es ofrecer satisfacción narrativa. Esto también explica por qué algunas críticas consideran que el filme es demasiado previsible. El espectador experimentado puede anticipar muchas de las etapas del viaje, pero la previsibilidad no elimina necesariamente el entretenimiento. Una película de acción puede ser satisfactoria incluso cuando sabemos aproximadamente hacia dónde se dirige. En definitiva, Código: venganza es una película diseñada para quienes disfrutan del Jason Statham más clásico. No intenta reinventar al actor ni el género. Presenta a un protagonista competente, serio y físicamente formidable que es acusado injustamente y obligado a enfrentarse a una conspiración internacional después del asesinato de un hombre al que consideraba familia. Sus mejores elementos son el ritmo, la presencia de Statham, las peleas, las persecuciones y el escenario marítimo. La dirección de Jean-François Richet consigue que la acción sea clara y suficientemente contundente, mientras que la duración de aproximadamente 95 minutos evita que la historia se vuelva innecesariamente larga. Sus principales debilidades son igualmente claras. La historia resulta bastante convencional. Algunos giros pueden anticiparse fácilmente,
y los personajes secundarios no reciben el desarrollo suficiente para competir con Reed. Las críticas publicadas después del estreno coinciden en buena medida en este punto. La película entretiene, pero no reinventa el género. Pero quizá no necesita hacerlo. Código. Venganza entiende que existe un público que no quiere una complicada obra de espionaje cada vez que entra en una sala de cine. A veces, simplemente quiere ver a Jason Statham enfrentándose a malos, atravesando situaciones imposibles y utilizando sus habilidades para sobrevivir. Esta película ofrece exactamente eso. Y debajo de toda la acción, existe una idea bastante sencilla. La lealtad puede convertirse en una fuerza poderosa cuando alguien ha perdido a la persona que consideraba su familia. Reed comienza la película como un guardaespaldas cuya función es proteger a otra persona. Después del asesinato de Tibu, esa misión cambia. Ya no puede protegerlo físicamente, pero puede proteger su memoria descubriendo la verdad. Por eso, el verdadero código de Reed no es una regla escrita en un documento. Es su propia manera de vivir. Lealtad, disciplina, protección y responsabilidad son los principios que lo mantienen en movimiento, incluso cuando todo el mundo está en su contra. La película convierte esos principios en una historia de venganza, y aunque la ejecución no sea revolucionaria, el resultado es una producción directa, violenta y entretenida que sabe perfectamente lo que quiere. En resumen, Código. Venganza no es una película que cambie las reglas del cine de acción, pero sí una película que conoce las reglas y las utiliza con eficacia. Jason Statham encuentra otro personaje perfectamente adaptado a su presencia. Jean-François Richet proporciona una dirección sólida a las escenas de acción, y la historia mantiene suficiente velocidad para que sus aproximadamente 95 minutos pasen rápidamente. Si buscas originalidad absoluta, probablemente encontrarás poco que te sorprenda. Pero si buscas una película de acción moderna, intensa, violenta y protagonizada por Jason Statham, Código. Venganza cumple exactamente esa promesa. Es una historia sobre un hombre acusado injustamente, una conspiración internacional, una muerte que exige respuestas y un código personal que convierte la venganza en una cuestión de honor al final. La pregunta que plantea la película es sencilla. Cuando alguien destruye tu vida y consigue que todo el mundo crea que tú eres el culpable, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para recuperar tu nombre y hacer justicia? Para Cole Reed, la respuesta está clara. Hasta el final. Código. Venganza, cuyo título original es Mutiny, es una película de acción y suspenso dirigida por Jean-François Richet y protagonizada por Jason Statham. La cinta presenta una historia diseñada alrededor de uno de los conceptos más clásicos del cine de acción. Un hombre aparentemente atrapado, acusado injustamente de un crimen que no cometió, obligado a luchar contra enemigos cada vez más numerosos, mientras intenta descubrir quién está detrás de la conspiración. En este caso, el protagonista es Cole Reed, un antiguo miembro de las Fuerzas Especiales y exagente de policía de Nueva York que trabaja como especialista de seguridad privada. Su vida cambia radicalmente cuando presencia el asesinato de su jefe, un poderoso multimillonario, y termina siendo incriminado por el crimen. Desde ese momento, Reed debe huir, investigar y enfrentarse a una conspiración internacional que es mucho más grande de lo que inicialmente imaginaba. La película tiene una duración aproximada de 95 minutos y cuenta además con Annabelle Wallis, Adrian Lester, Arnas Fedaravichus y Roland Moller en papeles importantes. Lo primero que hay que destacar de Código. Venganza es que la película sabe exactamente qué clase de experiencia quiere ofrecer. No pretende reinventar el género de acción, ni construir una compleja obra de espionaje al estilo de las grandes franquicias contemporáneas. Su objetivo es mucho más directo: colocar a Jason Statham en una situación peligrosa, darle un objetivo claro, y mantenerlo en movimiento prácticamente durante toda la película. Esta decisión puede considerarse una virtud o una limitación dependiendo de lo que espere el espectador. Para quienes buscan una película de acción rápida, sencilla y protagonizada por una estrella que conoce perfectamente este tipo de personaje, Código. Venganza cumple con bastante eficacia. Para quienes esperan una historia llena de giros imprevisibles, personajes profundamente desarrollados y una mitología elaborada, puede resultar demasiado convencional. Varias críticas han señalado precisamente que la historia es previsible y formulaica, aunque también han reconocido su ritmo y sus buenas escenas de acción. La película comienza presentándonos a Cole Reed como un profesional de la seguridad extremadamente competente. Reed no es un héroe que busca aventuras, es un hombre que ha construido su vida alrededor de la disciplina, la observación y la protección de otras personas. Trabaja para un multimillonario industrial llamado Tibu. Y, con el paso del tiempo, la relación profesional entre ambos se ha transformado en algo parecido a una relación familiar. Reed no ve simplemente a Tibu como un cliente,
Existe una lealtad mucho más profunda entre ambos. Esta relación resulta fundamental para entender la reacción del protagonista cuando ocurre el asesinato. La muerte de Tibu no representa solamente la pérdida de un empleador, sino la pérdida de una persona a la que Reed consideraba parte de su familia. Algunas reseñas han destacado precisamente esta dimensión de la relación entre ambos. La tragedia sucede de manera repentina y coloca a Reed en una posición imposible. El hombre que estaba encargado de proteger al multimillonario termina siendo señalado como responsable de su muerte. Este es el mecanismo narrativo que pone en marcha toda la historia. Reed pasa de ser un profesional respetado a convertirse en un fugitivo. La policía y otras fuerzas internacionales comienzan a buscarlo, mientras él intenta comprender quién organizó el asesinato y por qué alguien necesitaba convertirlo en el culpable perfecto. La situación es especialmente interesante, porque Reed no solamente debe demostrar su inocencia, también tiene que descubrir la verdad, mientras los verdaderos responsables intentan eliminarlo. Este tipo de estructura es muy habitual en el cine de acción. Un protagonista, acusado injustamente, tiene que escapar de las autoridades mientras descubre una conspiración. Sin embargo, la película utiliza el carácter de Jason Statham para hacer que el concepto funcione. Statham interpreta a Reed como un hombre extremadamente reservado, serio y eficiente. No habla demasiado, no necesita explicar constantemente lo que está pensando y tampoco tiene interés en negociar cuando la situación exige violencia. Su lenguaje principal es la acción. La interpretación encaja perfectamente con la imagen cinematográfica que Statham ha construido durante las últimas décadas. Cole Reed comparte características con muchos de sus personajes anteriores. Es físicamente formidable, conoce diferentes técnicas de combate, sabe manejar armas y posee una especie de código moral propio. Pero lo importante es que Statham no intenta convertir a Reed en un superhéroe. El personaje recibe golpes, se encuentra en situaciones peligrosas y tiene que utilizar el entorno para sobrevivir. La película funciona mejor cuando lo presenta como un profesional experimentado que utiliza su inteligencia y entrenamiento, en lugar de simplemente convertirlo en una máquina invencible. Uno de los elementos centrales del personaje es precisamente su código moral. Reed cree profundamente en la lealtad. Para él, proteger a alguien no es solamente una obligación contractual, es un compromiso personal. Cuando Tibu muere, Reed siente que ha fracasado en aquello que definía su vida profesional. Pero al mismo tiempo, desarrolla una necesidad de descubrir la verdad. La venganza, por tanto, no nace únicamente del odio, nace de la lealtad. Reed quiere saber quién mató a la persona que protegía y por qué. Aquí aparece una de las ideas temáticas más interesantes de la película: la diferencia entre justicia y venganza. Reed comienza intentando limpiar su nombre, pero poco a poco, su búsqueda se convierte también en una misión personal. Ya no quiere solamente demostrar que es inocente, quiere que quienes destruyeron su vida paguen por lo ocurrido. La película utiliza esa transformación para convertir el concepto de venganza en algo más complejo que una simple lista de enemigos que deben ser eliminados. La película también utiliza el concepto de conspiración internacional para ampliar el conflicto. Al principio, parece que estamos ante un asesinato relacionado con un poderoso empresario, pero conforme Reed investiga, descubre que existen intereses mucho mayores detrás del crimen. El dinero, las conexiones corporativas y las operaciones clandestinas comienzan a formar una red en la que no está claro quién controla realmente la situación. La sinopsis oficial describe precisamente una conspiración internacional que lleva a Reed desde entornos corporativos hasta una persecución en alta mar. Código: venganza cumple prácticamente todos esos requisitos. La película también desarrolla una idea sobre la lealtad que resulta coherente con su protagonista. Reed puede perder dinero, reputación y seguridad, pero no está dispuesto a abandonar la memoria de Tibu. Esa fidelidad es una de sus mejores cualidades. Al mismo tiempo, la película muestra el peligro de llevar esa lealtad hasta sus últimas consecuencias. La venganza puede comenzar como una búsqueda de justicia, pero puede convertirse rápidamente en obsesión. Reed tiene que decidir hasta dónde está dispuesto a llegar. La película no convierte esta cuestión en un debate filosófico demasiado profundo, pero la idea está presente. El tercer acto lleva a Reed hacia el enfrentamiento final con los responsables. En ese punto, la historia deja de ser una investigación y se transforma completamente en una misión de supervivencia. Las piezas principales de la conspiración comienzan a encajar, y Reed, finalmente, puede enfrentarse directamente a quienes destruyeron su vida. La resolución sigue las convenciones del género. El protagonista debe enfrentarse a una serie de obstáculos antes de llegar al responsable principal. Cada enfrentamiento representa una etapa de su camino hacia la venganza.
Las peleas son más intensas y las apuestas aumentan. Cuando finalmente llega el enfrentamiento definitivo, el conflicto deja de ser solamente profesional. Reed no está intentando proteger a un cliente, está intentando cerrar una herida personal. Y aquí la película recupera su tema central, el código moral. Reed no lucha únicamente porque pueda hacerlo, lucha porque cree que alguien debe responder por lo ocurrido. Su código le permite distinguir entre una persona que simplemente se interpone en su camino y alguien que realmente merece ser enfrentado. El final proporciona una sensación de cierre bastante tradicional. Reed consigue acercarse a la verdad, limpiar su nombre y enfrentarse a quienes estaban detrás de la conspiración. La película no intenta terminar con una gran revelación filosófica. Su objetivo es ofrecer satisfacción narrativa. Esto también explica por qué algunas críticas consideran que el filme es demasiado previsible. El espectador experimentado puede anticipar muchas de las etapas del viaje, pero la previsibilidad no elimina necesariamente el entretenimiento. Una película de acción puede ser satisfactoria incluso cuando sabemos aproximadamente hacia dónde se dirige. En definitiva, Código. Venganza es una película diseñada para quienes disfrutan del Jason Statham más clásico. No intenta reinventar al actor ni el género. Presenta a un protagonista competente, serio y físicamente formidable que es acusado injustamente y obligado a enfrentarse a una conspiración internacional después del asesinato de un hombre al que consideraba familia. Sus mejores elementos son el ritmo, la presencia de Statham, las peleas, las persecuciones y el escenario marítimo. La dirección de Jean-François Richet consigue que la acción sea clara y suficientemente contundente, mientras que la duración de aproximadamente 95 minutos evita que la historia se vuelva innecesariamente larga. Sus principales debilidades son igualmente claras. La historia resulta bastante convencional. Algunos giros pueden anticiparse fácilmente, y los personajes secundarios no reciben el desarrollo suficiente para competir con Reed. Las críticas publicadas después del estreno coinciden en buena medida en este punto. La película entretiene, pero no reinventa el género. Pero quizá no necesita hacerlo. Código. Venganza entiende que existe un público que no quiere una complicada obra de espionaje cada vez que entra en una sala de cine. A veces, simplemente quiere ver a Jason Statham enfrentándose a malos, atravesando situaciones imposibles y utilizando sus habilidades para sobrevivir. Esta película ofrece exactamente eso. Y debajo de toda la acción existe una idea bastante sencilla. La lealtad puede convertirse en una fuerza poderosa cuando alguien ha perdido a la persona que consideraba su familia. Reed comienza la película como un guardaespaldas cuya función es proteger a otra persona. Después del asesinato de Tibu, esa misión cambia. Ya no puede protegerlo físicamente, pero puede proteger su memoria descubriendo la verdad. Por eso, el verdadero código de Reed no es una regla escrita en un documento. Es su propia manera de vivir. Lealtad, disciplina, protección y responsabilidad son los principios que lo mantienen en movimiento, incluso cuando todo el mundo está en su contra. La película convierte esos principios en una historia de venganza, y aunque la ejecución no sea revolucionaria, el resultado es una producción directa, violenta y entretenida que sabe perfectamente lo que quiere. En resumen, Código. Venganza no es una película que cambie las reglas del cine de acción, pero sí una película que conoce las reglas y las utiliza con eficacia. Jason Statham encuentra otro personaje perfectamente adaptado a su presencia. Jean-François Richet proporciona una dirección sólida a las escenas de acción, y la historia mantiene suficiente velocidad para que sus aproximadamente 95 minutos pasen rápidamente. Si buscas originalidad absoluta, probablemente encontrarás poco que te sorprenda. Pero si buscas una película de acción moderna, intensa, violenta y protagonizada por Jason Statham, Código. Venganza cumple exactamente esa promesa. Es una historia sobre un hombre acusado injustamente, una conspiración internacional, una muerte que exige respuestas y un código personal que convierte la venganza en una cuestión de honor al final. La pregunta que plantea la película es sencilla. Cuando alguien destruye tu vida y consigue que todo el mundo crea que tú eres el culpable, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para recuperar tu nombre y hacer justicia? Para Cole Reed, la respuesta está clara. Hasta el final. Código. Venganza, cuyo título original es Mutiny, es una película de acción y suspenso dirigida por Jean-François Richet y protagonizada por Jason Statham. La cinta presenta una historia diseñada alrededor de uno de los conceptos más clásicos del cine de acción. Un hombre aparentemente atrapado, acusado injustamente de un crimen que no cometió, obligado a luchar contra enemigos cada vez más numerosos, mientras intenta descubrir quién está detrás de la conspiración. En este caso, el protagonista es Cole Reed,
un antiguo miembro de las Fuerzas Especiales y exagente de policía de Nueva York que trabaja como especialista de seguridad privada. Su vida cambia radicalmente cuando presencia el asesinato de su jefe, un poderoso multimillonario, y termina siendo incriminado por el crimen. Desde ese momento, Reed debe huir, investigar y enfrentarse a una conspiración internacional que es mucho más grande de lo que inicialmente imaginaba. La película tiene una duración aproximada de 95 minutos y cuenta además con Annabelle Wallis, Adrian Lester, Arnas Fedaravichus y Roland Moller en papeles importantes. Lo primero que hay que destacar de Código Venganza es que la película sabe exactamente qué clase de experiencia quiere ofrecer. No pretende reinventar el género de acción, ni construir una compleja obra de espionaje al estilo de las grandes franquicias contemporáneas. Su objetivo es mucho más directo: colocar a Jason Statham en una situación peligrosa, darle un objetivo claro y mantenerlo en movimiento prácticamente durante toda la película. Esta decisión puede considerarse una virtud o una limitación dependiendo de lo que espere el espectador. Para quienes buscan una película de acción rápida, sencilla y protagonizada por una estrella que conoce perfectamente este tipo de personaje, Código Venganza cumple con bastante eficacia. Para quienes esperan una historia llena de giros imprevisibles, personajes profundamente desarrollados y una mitología elaborada, puede resultar demasiado convencional. Varias críticas han señalado precisamente que la historia es previsible y formulaica, aunque también han reconocido su ritmo y sus buenas escenas de acción. La película comienza presentándonos a Cole Reed como un profesional de la seguridad extremadamente competente. Reed no es un héroe que busca aventuras, es un hombre que ha construido su vida alrededor de la disciplina, la observación y la protección de otras personas. Trabaja para un multimillonario industrial llamado Tibu. Y, con el paso del tiempo, la relación profesional entre ambos se ha transformado en algo parecido a una relación familiar. Reed no ve simplemente a Tibu como un cliente. Existe una lealtad mucho más profunda entre ambos. Esta relación resulta fundamental para entender la reacción del protagonista cuando ocurre el asesinato. La muerte de Tibu no representa solamente la pérdida de un empleador, sino la pérdida de una persona a la que Reed consideraba parte de su familia. Algunas reseñas han destacado precisamente esta dimensión de la relación entre ambos. La tragedia sucede de manera repentina y coloca a Reed en una posición imposible. El hombre que estaba encargado de proteger al multimillonario termina siendo señalado como responsable de su muerte. Este es el mecanismo narrativo que pone en marcha toda la historia. Reed pasa de ser un profesional respetado a convertirse en un fugitivo. La policía y otras fuerzas internacionales comienzan a buscarlo, mientras él intenta comprender quién organizó el asesinato y por qué alguien necesitaba convertirlo en el culpable perfecto. La situación es especialmente interesante, porque Reed no solamente debe demostrar su inocencia, también tiene que descubrir la verdad, mientras los verdaderos responsables intentan eliminarlo. Este tipo de estructura es muy habitual en el cine de acción. Un protagonista, acusado injustamente, tiene que escapar de las autoridades mientras descubre una conspiración. Sin embargo, la película utiliza el carácter de Jason Statham para hacer que el concepto funcione. Statham interpreta a Reed como un hombre extremadamente reservado, serio y eficiente. No habla demasiado, no necesita explicar constantemente lo que está pensando y tampoco tiene interés en negociar cuando la situación exige violencia. Su lenguaje principal es la acción. La interpretación encaja perfectamente con la imagen cinematográfica que Statham ha construido durante las últimas décadas. Cole Reed comparte características con muchos de sus personajes anteriores. Es físicamente formidable, conoce diferentes técnicas de combate, sabe manejar armas y posee una especie de código moral propio. Pero lo importante es que Statham no intenta convertir a Reed en un superhéroe. El personaje recibe golpes, se encuentra en situaciones peligrosas y tiene que utilizar el entorno para sobrevivir. La película funciona mejor cuando lo presenta como un profesional experimentado que utiliza su inteligencia y entrenamiento, en lugar de simplemente convertirlo en una máquina invencible. Uno de los elementos centrales del personaje es precisamente su código moral. Reed cree profundamente en la lealtad. Para él, proteger a alguien no es solamente una obligación contractual, es un compromiso personal. Cuando Tibu muere, Reed siente que ha fracasado en aquello que definía su vida profesional. Pero al mismo tiempo, desarrolla una necesidad de descubrir la verdad. La venganza, por tanto, no nace únicamente del odio, nace de la lealtad. Reed quiere saber quién mató a la persona que protegía y por qué. Aquí aparece una de las ideas temáticas más interesantes de la película: la diferencia entre justicia y venganza. Reed comienza intentando limpiar su nombre.
Pero poco a poco, su búsqueda se convierte también en una misión personal. Ya no quiere solamente demostrar que es inocente, quiere que quienes destruyeron su vida paguen por lo ocurrido. La película utiliza esa transformación para convertir el concepto de venganza en algo más complejo que una simple lista de enemigos que deben ser eliminados. La película también utiliza el concepto de conspiración internacional para ampliar el conflicto. Al principio, parece que estamos ante un asesinato relacionado con un poderoso empresario, pero conforme Reed investiga, descubre que existen intereses mucho mayores detrás del crimen. El dinero, las conexiones corporativas y las operaciones clandestinas comienzan a formar una red en la que no está claro quién controla realmente la situación. La sinopsis oficial describe precisamente una conspiración internacional que lleva a Reed desde entornos corporativos hasta una persecución en alta mar. Código: Venganza cumple prácticamente todos esos requisitos. La película también desarrolla una idea sobre la lealtad que resulta coherente con su protagonista. Reed puede perder dinero, reputación y seguridad, pero no está dispuesto a abandonar la memoria de Tibu. Esa fidelidad es una de sus mejores cualidades. Al mismo tiempo, la película muestra el peligro de llevar esa lealtad hasta sus últimas consecuencias. La venganza puede comenzar como una búsqueda de justicia, pero puede convertirse rápidamente en obsesión. Reed tiene que decidir hasta dónde está dispuesto a llegar. La película no convierte esta cuestión en un debate filosófico demasiado profundo, pero la idea está presente. El tercer acto lleva a Reed hacia el enfrentamiento final con los responsables. En ese punto, la historia deja de ser una investigación y se transforma completamente en una misión de supervivencia. Las piezas principales de la conspiración comienzan a encajar y Reed, finalmente, puede enfrentarse directamente a quienes destruyeron su vida. La resolución sigue las convenciones del género. El protagonista debe enfrentarse a una serie de obstáculos antes de llegar al responsable principal. Cada enfrentamiento representa una etapa de su camino hacia la venganza. Las peleas son más intensas y las apuestas aumentan. Cuando finalmente llega el enfrentamiento definitivo, el conflicto deja de ser solamente profesional. Reed no está intentando proteger a un cliente, está intentando cerrar una herida personal. Y aquí la película recupera su tema central, el código moral. Reed no lucha únicamente porque pueda hacerlo, lucha porque cree que alguien debe responder por lo ocurrido. Su código le permite distinguir entre una persona que simplemente se interpone en su camino y alguien que realmente merece ser enfrentado. El final proporciona una sensación de cierre bastante tradicional. Reed consigue acercarse a la verdad, limpiar su nombre y enfrentarse a quienes estaban detrás de la conspiración. La película no intenta terminar con una gran revelación filosófica. Su objetivo es ofrecer satisfacción narrativa. Esto también explica por qué algunas críticas consideran que el filme es demasiado previsible. El espectador experimentado puede anticipar muchas de las etapas del viaje, pero la previsibilidad no elimina necesariamente el entretenimiento. Una película de acción puede ser satisfactoria incluso cuando sabemos aproximadamente hacia dónde se dirige. En definitiva, Código: Venganza es una película diseñada para quienes disfrutan del Jason Statham más clásico. No intenta reinventar al actor ni el género. Presenta a un protagonista competente, serio y físicamente formidable que es acusado injustamente y obligado a enfrentarse a una conspiración internacional después del asesinato de un hombre al que consideraba familia. Sus mejores elementos son el ritmo, la presencia de Statham, las peleas, las persecuciones y el escenario marítimo. La dirección de Jean-François Richet consigue que la acción sea clara y suficientemente contundente, mientras que la duración de aproximadamente 95 minutos evita que la historia se vuelva innecesariamente larga. Sus principales debilidades son igualmente claras. La historia resulta bastante convencional. Algunos giros pueden anticiparse fácilmente, y los personajes secundarios no reciben el desarrollo suficiente para competir con Reed. Las críticas publicadas después del estreno coinciden en buena medida en este punto. La película entretiene, pero no reinventa el género. Pero quizá no necesita hacerlo. Código: Venganza entiende que existe un público que no quiere una complicada obra de espionaje cada vez que entra en una sala de cine. A veces, simplemente quiere ver a Jason Statham enfrentándose a malos, atravesando situaciones imposibles y utilizando sus habilidades para sobrevivir. Esta película ofrece exactamente eso, y debajo de toda la acción existe una idea bastante sencilla. La lealtad puede convertirse en una fuerza poderosa cuando alguien ha perdido a la persona que consideraba su familia. Reed comienza la película como un guardaespaldas cuya función es proteger a otra persona. Después del asesinato de Tibu, esa misión cambia. Ya no puede protegerlo físicamente, pero puede proteger su memoria descubriendo la verdad. Por eso, el verdadero código de Reed
no es una regla escrita en un documento. Es su propia manera de vivir. Lealtad, disciplina, protección y responsabilidad son los principios que lo mantienen en movimiento, incluso cuando todo el mundo está en su contra. La película convierte esos principios en una historia de venganza, y aunque la ejecución no sea revolucionaria, el resultado es una producción directa, violenta y entretenida que sabe perfectamente lo que quiere. En resumen, Código. Venganza no es una película que cambie las reglas del cine de acción, pero sí una película que conoce las reglas y las utiliza con eficacia. Jason Statham encuentra otro personaje perfectamente adaptado a su presencia. Jean-François Richet proporciona una dirección sólida a las escenas de acción, y la historia mantiene suficiente velocidad para que sus aproximadamente 95 minutos pasen rápidamente. Si buscas originalidad absoluta, probablemente encontrarás poco que te sorprenda. Pero si buscas una película de acción moderna, intensa, violenta y protagonizada por Jason Statham, Código. Venganza cumple exactamente esa promesa. Es una historia sobre un hombre acusado injustamente, una conspiración internacional, una muerte que exige respuestas y un código personal que convierte la venganza en una cuestión de honor al final. La pregunta que plantea la película es sencilla. Cuando alguien destruye tu vida y consigue que todo el mundo crea que tú eres el culpable, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para recuperar tu nombre y hacer justicia? Para Cole Reed, la respuesta está clara: hasta el final. Código. Venganza, cuyo título original es Mutiny, es una película de acción y suspenso dirigida por Jean-François Richet y protagonizada por Jason Statham. La cinta presenta una historia diseñada alrededor de uno de los conceptos más clásicos del cine de acción. Un hombre aparentemente atrapado, acusado injustamente de un crimen que no cometió, obligado a luchar contra enemigos cada vez más numerosos, mientras intenta descubrir quién está detrás de la conspiración. En este caso, el protagonista es Cole Reed, un antiguo miembro de las Fuerzas Especiales y exagente de policía de Nueva York que trabaja como especialista de seguridad privada. Su vida cambia radicalmente cuando presencia el asesinato de su jefe, un poderoso multimillonario, y termina siendo incriminado por el crimen. Desde ese momento, Reed debe huir, investigar y enfrentarse a una conspiración internacional que es mucho más grande de lo que inicialmente imaginaba. La película tiene una duración aproximada de 95 minutos y cuenta además con Annabelle Wallis, Adrian Lester, Arnas Fedaravichus y Roland Moller en papeles importantes. Lo primero que hay que destacar de Código. Venganza es que la película sabe exactamente qué clase de experiencia quiere ofrecer. No pretende reinventar el género de acción, ni construir una compleja obra de espionaje al estilo de las grandes franquicias contemporáneas. Su objetivo es mucho más directo: colocar a Jason Statham en una situación peligrosa, darle un objetivo claro y mantenerlo en movimiento prácticamente durante toda la película. Esta decisión puede considerarse una virtud o una limitación dependiendo de lo que espere el espectador. Para quienes buscan una película de acción rápida, sencilla y protagonizada por una estrella que conoce perfectamente este tipo de personaje, Código. Venganza cumple con bastante eficacia. Para quienes esperan una historia llena de giros imprevisibles, personajes profundamente desarrollados y una mitología elaborada, puede resultar demasiado convencional. Varias críticas han señalado precisamente que la historia es previsible y formulaica, aunque también han reconocido su ritmo y sus buenas escenas de acción. La película comienza presentándonos a Cole Reed como un profesional de la seguridad extremadamente competente. Reed no es un héroe que busca aventuras, es un hombre que ha construido su vida alrededor de la disciplina, la observación y la protección de otras personas. Trabaja para un multimillonario industrial llamado Tibu. Y, con el paso del tiempo, la relación profesional entre ambos se ha transformado en algo parecido a una relación familiar. Reed no ve simplemente a Tibu como un cliente. Existe una lealtad mucho más profunda entre ambos. Esta relación resulta fundamental para entender la reacción del protagonista cuando ocurre el asesinato. La muerte de Tibu no representa solamente la pérdida de un empleador, sino la pérdida de una persona a la que Reed consideraba parte de su familia. Algunas reseñas han destacado precisamente esta dimensión de la relación entre ambos. La tragedia sucede de manera repentina y coloca a Reed en una posición imposible. El hombre que estaba encargado de proteger al multimillonario termina siendo señalado como responsable de su muerte. Este es el mecanismo narrativo que pone en marcha toda la historia. Reed pasa de ser un profesional respetado a convertirse en un fugitivo. La policía y otras fuerzas internacionales comienzan a buscarlo, mientras él intenta comprender quién organizó el asesinato y por qué alguien necesitaba convertirlo en el culpable perfecto. La situación es especialmente interesante, porque Reed no solamente debe demostrar su inocencia, también tiene que descubrir la verdad
mientras los verdaderos responsables intentan eliminarlo. Este tipo de estructura es muy habitual en el cine de acción. Un protagonista, acusado injustamente, tiene que escapar de las autoridades mientras descubre una conspiración. Sin embargo, la película utiliza el carácter de Jason Statham para hacer que el concepto funcione. Statham interpreta a Reed como un hombre extremadamente reservado, serio y eficiente. No habla demasiado, no necesita explicar constantemente lo que está pensando y tampoco tiene interés en negociar cuando la situación exige violencia. Su lenguaje principal es la acción. La interpretación encaja perfectamente con la imagen cinematográfica que Statham ha construido durante las últimas décadas. Cole Reed comparte características con muchos de sus personajes anteriores. Es físicamente formidable, conoce diferentes técnicas de combate, sabe manejar armas y posee una especie de código moral propio. Pero lo importante es que Statham no intenta convertir a Reed en un superhéroe. El personaje recibe golpes, se encuentra en situaciones peligrosas y tiene que utilizar el entorno para sobrevivir. La película funciona mejor cuando lo presenta como un profesional experimentado que utiliza su inteligencia y entrenamiento, en lugar de simplemente convertirlo en una máquina invencible. Uno de los elementos centrales del personaje es precisamente su código moral. Reed cree profundamente en la lealtad. Para él, proteger a alguien no es solamente una obligación contractual, es un compromiso personal. Cuando Tibu muere, Reed siente que ha fracasado en aquello que definía su vida profesional. Pero al mismo tiempo, desarrolla una necesidad de descubrir la verdad. La venganza, por tanto, no nace únicamente del odio, nace de la lealtad. Reed quiere saber quién mató a la persona que protegía y por qué. Aquí aparece una de las ideas temáticas más interesantes de la película: la diferencia entre justicia y venganza. Reed comienza intentando limpiar su nombre, pero poco a poco, su búsqueda se convierte también en una misión personal. Ya no quiere solamente demostrar que es inocente, quiere que quienes destruyeron su vida paguen por lo ocurrido. La película utiliza esa transformación para convertir el concepto de venganza en algo más complejo que una simple lista de enemigos que deben ser eliminados. La película también utiliza el concepto de conspiración internacional para ampliar el conflicto. Al principio, parece que estamos ante un asesinato relacionado con un poderoso empresario, pero conforme Reed investiga, descubre que existen intereses mucho mayores detrás del crimen. El dinero, las conexiones corporativas y las operaciones clandestinas comienzan a formar una red en la que no está claro quién controla realmente la situación. La sinopsis oficial describe precisamente una conspiración internacional que lleva a Reed desde entornos corporativos hasta una persecución en alta mar. Código: venganza cumple prácticamente todos esos requisitos. La película también desarrolla una idea sobre la lealtad que resulta coherente con su protagonista. Reed puede perder dinero, reputación y seguridad, pero no está dispuesto a abandonar la memoria de Tibu. Esa fidelidad es una de sus mejores cualidades. Al mismo tiempo, la película muestra el peligro de llevar esa lealtad hasta sus últimas consecuencias. La venganza puede comenzar como una búsqueda de justicia, pero puede convertirse rápidamente en obsesión. Reed tiene que decidir hasta dónde está dispuesto a llegar. La película no convierte esta cuestión en un debate filosófico demasiado profundo, pero la idea está presente. El tercer acto lleva a Reed hacia el enfrentamiento final con los responsables. En ese punto, la historia deja de ser una investigación y se transforma completamente en una misión de supervivencia. Las piezas principales de la conspiración comienzan a encajar y Reed, finalmente, puede enfrentarse directamente a quienes destruyeron su vida. La resolución sigue las convenciones del género. El protagonista debe enfrentarse a una serie de obstáculos antes de llegar al responsable principal. Cada enfrentamiento representa una etapa de su camino hacia la venganza. Las peleas son más intensas y las apuestas aumentan. Cuando finalmente llega el enfrentamiento definitivo, el conflicto deja de ser solamente profesional. Reed no está intentando proteger a un cliente, está intentando cerrar una herida personal. Y aquí la película recupera su tema central, el código moral. Reed no lucha únicamente porque pueda hacerlo, lucha porque cree que alguien debe responder por lo ocurrido. Su código le permite distinguir entre una persona que simplemente se interpone en su camino y alguien que realmente merece ser enfrentado. El final proporciona una sensación de cierre bastante tradicional. Reed consigue acercarse a la verdad, limpiar su nombre y enfrentarse a quienes estaban detrás de la conspiración. La película no intenta terminar con una gran revelación filosófica. Su objetivo es ofrecer satisfacción narrativa. Esto también explica por qué algunas críticas consideran que el filme es demasiado previsible. El espectador experimentado puede anticipar muchas de las etapas del viaje.
Pero la previsibilidad no elimina necesariamente el entretenimiento. Una película de acción puede ser satisfactoria incluso cuando sabemos aproximadamente hacia dónde se dirige. En definitiva, Código. Venganza es una película diseñada para quienes disfrutan del Jason Statham más clásico. No intenta reinventar al actor ni el género. Presenta a un protagonista competente, serio y físicamente formidable que es acusado injustamente y obligado a enfrentarse a una conspiración internacional después del asesinato de un hombre al que consideraba familia. Sus mejores elementos son el ritmo, la presencia de Statham, las peleas, las persecuciones y el escenario marítimo. La dirección de Jean-François Richet consigue que la acción sea clara y suficientemente contundente, mientras que la duración de aproximadamente 95 minutos evita que la historia se vuelva innecesariamente larga. Sus principales debilidades son igualmente claras. La historia resulta bastante convencional. Algunos giros pueden anticiparse fácilmente, y los personajes secundarios no reciben el desarrollo suficiente para competir con Reed. Las críticas publicadas después del estreno coinciden en buena medida en este punto. La película entretiene, pero no reinventa el género. Pero quizá no necesita hacerlo. Código. Venganza entiende que existe un público que no quiere una complicada obra de espionaje cada vez que entra en una sala de cine. A veces, simplemente quiere ver a Jason Statham enfrentándose a malos, atravesando situaciones imposibles y utilizando sus habilidades para sobrevivir. Esta película ofrece exactamente eso, y debajo de toda la acción existe una idea bastante sencilla. La lealtad puede convertirse en una fuerza poderosa cuando alguien ha perdido a la persona que consideraba su familia. Reed comienza la película como un guardaespaldas cuya función es proteger a otra persona. Después del asesinato de Tibu, esa misión cambia. Ya no puede protegerlo físicamente, pero puede proteger su memoria descubriendo la verdad. Por eso, el verdadero código de Reed no es una regla escrita en un documento. Es su propia manera de vivir. Lealtad, disciplina, protección y responsabilidad son los principios que lo mantienen en movimiento, incluso cuando todo el mundo está en su contra. La película convierte esos principios en una historia de venganza, y aunque la ejecución no sea revolucionaria, el resultado es una producción directa, violenta y entretenida que sabe perfectamente lo que quiere. En resumen, Código. Venganza no es una película que cambie las reglas del cine de acción, pero sí una película que conoce las reglas y las utiliza con eficacia. Jason Statham encuentra otro personaje perfectamente adaptado a su presencia. Jean-François Richet proporciona una dirección sólida a las escenas de acción, y la historia mantiene suficiente velocidad para que sus aproximadamente 95 minutos pasen rápidamente. Si buscas originalidad absoluta, probablemente encontrarás poco que te sorprenda. Pero si buscas una película de acción moderna, intensa, violenta y protagonizada por Jason Statham, Código. Venganza cumple exactamente esa promesa. Es una historia sobre un hombre acusado injustamente, una conspiración internacional, una muerte que exige respuestas y un código personal que convierte la venganza en una cuestión de honor al final. La pregunta que plantea la película es sencilla. Cuando alguien destruye tu vida y consigue que todo el mundo crea que tú eres el culpable, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para recuperar tu nombre y hacer justicia? Para Cole Reed, la respuesta está clara: hasta el final.